Reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Técnica de amplificación genética, técnica que nos permite tomar una molécula de ADN y replicarla no una vez, sino miles de veces para obtener un producto bastante grande, ¿verdad? El cual nos permite poder identificar mutaciones, nos permite poder identificar patógenos en la muestra de una persona, ¿sí? Nos permite poder dilucidar los temas de paternidad, ¿no? También en el área forense también es muy empleado la PCR punto final, ¿no? Entonces, esta técnica de amplificación genética, si ustedes recuerdan, es la técnica o lo mismo que sucede en las células humanas, ¿sí? Una célula humana hace la replicación, ¿sí? Sus células, o en el núcleo sucede la replicación del DNA. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que también replica una hebra, ¿sí? Una molécula de ADN de interés, pero lo hace de forma in vitro, ¿okay? Entonces, la PCR es una técnica in vitro de amplificación genética. ¿Listo? Bien. El señor que están viendo ustedes allí, me imagino que también ya lo han visto en las teorías que les comentaron por la historia, es el descubridor de la técnica, llamado Carl Lewis, ¿no? Carl Lewis era un apasionado corredor de olas. Entonces, cuando este señor descubre la técnica de amplificación genética llamada PCR, en el año 83 pues, sale en una revista famosa en los Estados Unidos, su carátula pues, con su traje y su tablet, ¿no? 10 años después, este señor gana el premio Nobel en química por haber descubierto la técnica de amplificación llamada reacción en cadena de la polimerasa. ¿Listo? Entonces, esta técnica más importante de biología molecular es una técnica muy importante, es una técnica muy específica, muy sensible y muy poderosa, chicos. ¿Listo? Gracias a esta técnica la medicina ha podido avanzar bastante, identificando enfermedades hereditarias, enfermedades netamente genéticas, enfermedades infecciosas o oncológicas. ¿Listo? Entonces, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa pues emplea diferentes elementos para que se pueda realizar, ¿sí? Entonces, el primer elemento es el DNA, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea de la PCR? Tenemos un genoma, ¿listo? Ojo, estoy hablando de un genoma, ¿sí? Todo el ADN completo, ¿bien? Y en ese genoma, recordemos, por la estructura del ADN, ¿sí? Aparte de 5' de R, aparte de los enhances, etcétera, estaba compuesto de exones e intrones, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente dentro de esos exones, vamos a indicar que este es un exón, ¿listo? Pues dentro de ese exón se están expresando genes en un lenguaje de proteínas, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese exón, que lo vamos a sacar aquí, lo vamos a amplificar, ¿sí? Esa región de este ADN, pues yo puedo identificar una región que a mí me interesa, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, solamente quiero que se detecte esta pequeña región, ¿correcto? Entonces, es una región específica que yo voy a detectar gracias a la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Listo? Entonces necesito el ADN molde para poder replicar solamente esa región que me interesa. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Necesito los primers, o también llamados cebadores u oligonucleótidos. ¿Listo? Primers, cebadores u oligonucleótidos, que solamente son regiones pequeñas, regiones cortas de ADN, que son específicos para amplificar por complementariedad la molécula de interés. ¿Listo? Gracias. ¿Listo?
Esos son los primers, ¿sí? Regiones cortas de ADN que se encargan de replicar por complementariedad una molécula específica de ADN. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos, chicos? Necesitamos los DNTPs o dinucleótidos trifosfatados, ¿sí? DNTPs o también llamados dinucleótidos trifosfatados, que son adenina, guanina, citosina y timina. Bien. Un componente importante es la enzima llamada DNA polimerasa. ¿Listo? La DNA polimerasa. También tenemos los buffers. Y dentro de estos buffers hay un componente especial que se llama cloruro de magnesio, que también puede ser el cloruro de manganeso. ¿Listo? A eso le llamamos cofactores. ¿Listo? Cofactores. ¿Para qué sirven los cofactores? Los cofactores sirven para que la enzima llamada DNA polimerasa pueda actuar de una manera eficiente. ¿Listo? Concentraciones adecuadas de cofactores van a permitir que la DNA polimerasa se encargue de incorporar los nucleótidos a la nueva hebra de una manera correcta y eficiente. ¿Listo? Cuando se le añade demasiada cantidad de cloruro de magnesio, ¿sí?, al ensayo, pues la enzima lo que hace es inhibirse, ¿no? Se inhibe por el exceso del cofactor. Y por el contrario, si es que tuviese menores cantidades de cofactor, la enzima baja su fidelidad. ¿Qué quiere decir con bajar la fidelidad? Que ya no va a trabajar correctamente, normalmente, ¿sí? Si tenía la capacidad de incorporar 100 nucleótidos en un minuto, pues va a bajar ahora esa capacidad. ¿Listo? Eso cuando hay exceso o deficiencia de cofactor. ¿Listo? Bien. Todos esos componentes, señoritas y señores, se colocan en un tubito llamado tubo de PCR, ¿sí? Y se llevan a un equipo llamado termociclador. ¿Listo? El termociclador, que es el que se encuentra en esta parte de aquí atrás, ¿sí? Es un equipo que tiene una placa, ¿sí?, una placa de aluminio, la cual hace cambios de temperatura muy rápidos, muy elevados, ¿sí? De temperaturas altas pasa a temperaturas bajas, luego vuelve a subir a una temperatura alta, ¿no? Entonces, esa rapidez, esa velocidad que tiene el equipo para cambiar muy violentamente las temperaturas se llama sistema Peltier. ¿Listo? Sistema Peltier. ¿Sí? El sistema Peltier lo tienen todos los termocicladores que hacen PCR y que se caracteriza por que los cambios de temperatura sean muy veloces, muy rápidos. ¿Listo? Ok. Bueno, ya tenemos todos los componentes de la PCR. Ahora veamos los pasos, ¿no? También ya lo han visto ustedes. La PCR tiene 3 pasos específicos, fundamentales, que casi nunca cambian. ¿Listo? ¿Se acuerdan ustedes cuando en la replicación del DNA en la célula tenía que abrirse esta doble hebra de ADN? ¿Quién era la enfermedad o las enfermedades? La helicasa, ¿verdad? Y la topoisomerasa que se enredaba. ¿Okay? Entonces, en este caso, como es un análisis in vitro, una técnica in vitro, nosotros no podemos utilizar la helicasa ni la topoisomerasa, porque al dejarlas a temperatura ambiente se degradan. ¿Listo? Entonces se requiere de temperaturas. ¿Sí? La forma más común de abrir una hebra de ADN en el laboratorio es elevar temperaturas. ¿Listo? Entonces, el primer paso de una PCR es llevar entre 90 a 95 grados centígrados a la hebra de ADN. Y esto se le llama desnaturalización o denaturación de la hebra. ¿Listo? Desnaturalización o denaturación de la hebra. Bien. Entonces, si ustedes observan el segundo grafiquito, la hebra ya está totalmente abierta. ¿Sí? Una vez que está abierta esta hebra, ojo, recordemos que estas temperaturas
se dan por un tiempo, ¿no? Normalmente entre 15 a 30 segundos. ¿Listo? Luego viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa, ¿sí? Esa segunda etapa se da entre los 50 y 65 grados centígrados. ¿Listo? Y esa segunda etapa se llama hibridación, también conocida como annealing, lo tienen en la pizarra, annealing, ¿sí? O alineamiento. Alineamiento de alinear, ¿no? Hibridación, annealing en inglés y alineamiento. ¿Qué sucede en este paso? Los primers, esas secuencias específicas que detectan regiones de interés en el ADN, van a lograr identificar por complementariedad la región que desean que se amplifique. ¿Listo? Entonces, miren, dentro de todo el ADN, ¿sí? Los primers buscan justamente una zona que le interese amplificar. ¿Listo? En ese sentido, estamos hablando de la hibridación, annealing o alineamiento. ¿Listo? De igual forma, ¿no? Va desde los 20 segundos a los 30 segundos, ¿no? Aproximadamente. Bien. Pasamos a un tercer paso. ¿Sí? Ese tercer paso se da a los 72 grados centígrados. ¿Listo? Y ese tercer paso se llama extensión o también elongación. ¿En qué consiste la extensión o elongación? Como los primers ya reconocieron la región de interés, ¿sí? Dentro de todo el ADN, pues llega la enzima DNA polimerasa y al primer lo hace extender. ¿Sí? Entonces el primer hace que se extienda la hebra cuando la DNA polimerasa incorpora nucleótido tras nucleótido a la nueva hebra. Si en la hebra madre tenemos adenina, colocará la DNA polimerasa timina. Si tenemos citosina, guanina, etcétera, etcétera. Y así se van creando y formando las hebras de ADN. ¿Sí? Paso de elongación o extensión también crecerá de 15 a 30 segundos. ¿Listo? Son 3 pasos básicos. Bien. ¿Por qué se le dice termociclador a ellos? Termo de temperaturas, ciclador porque se repite, ¿verdad? ¿No? Entonces, para que se pueda amplificar muchas veces una región genética, yo necesito que se repitan estos 3 pasos, definitivamente. ¿Sí? Entonces, estas 3 temperaturas se cumplen y se va a formar un ciclo de PCR. ¿Listo? ¿Cuántos ciclos de PCR se deben dar? Los ciclos de PCR se deben dar como mínimo 25 y como máximo 40. Menos de estos ciclos no voy a poder encontrar un producto de PCR formado. Y mayor a estos 40 ciclos, la PCR se va a inhibir. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa es el primer reactivo que se agota. Entonces a los 40 ciclos ya no hay DNA polimerasa. Es ya no hay quien incorpore los nucleótidos. ¿Listo? Entonces se inhibe la PCR. ¿Perdón? Mayor. Cuando es menor a 25 simplemente no hay amplificación. No se puede observar. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, más o menos tenemos este gráfico, ¿no? Empezamos a partir de una hebra de ADN, ¿correcto? Esa hebra de ADN se coloca en un tubito EPEN, ¿sí? Con los primers, forward y reverso, ¿listo? Con los nucleótidos trifosfatados, adenina, timina, guanina y citosina, ¿sí? Y la DNA polimerasa, ¿correcto? ¿Esta DNA polimerasa de dónde proviene? De una bacteria, ¿listo? No se puede usar la DNA polimerasa de una persona, de un humano, ¿listo?
Porque esa adenina polimerasa tiene una característica que no la tienen las bacterias. ¿Listo? La adenina polimerasa que se emplea aquí se utiliza de una bacteria, y la bacteria más común de donde se ha sacado es la Thermophilus aquaticus. ¿Listo? Thermophilus aquaticus. Thermophilus aquaticus es una enzima, perdón, es una bacteria que vive en regiones volcánicas, en los geysers, ¿no? Esos pequeños edificios que hay en el suelo y de donde sale agua muy caliente, ¿verdad? Entonces se recolectaron piedras, tierra, agua de esa zona y se aisló la bacteria, o perdón, la enzima adenina polimerasa de esa bacteria. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué se utilizó la adenina polimerasa de esa bacteria que vive ahí en esos lugares? Dígame. ¿Para qué? Ok, ¿no? Entonces, como la técnica requiere temperaturas elevadas, necesitamos una enzima que en todo momento esté activa y no se degrade. ¿Listo? Si pusiéramos la adenina polimerasa que nuestro cuerpo produce, esa adenina polimerasa pasa a los 40 grados y se desnaturaliza. ¿Listo? Entonces requerimos una enzima termófila. ¿Listo? Termófila, que le guste la temperatura elevada. ¿Sí? Entonces sería Thermophilus aquaticus, la bacteria que tiene esta adenina polimerasa. ¿Listo? Bueno, hemos colocado todo aquí, lo mandamos a la PCR y miren, empieza la desnaturalización, primer paso, ¿sí? Luego los primers se posicionan, hibridación, annealing o alineamiento. Tercer paso, extensión, la adenina polimerasa se posa y hace que el primer se extienda y forme la nueva hebra de adenina. ¿Listo? Recordemos, estos tres pasos terminan y generan un ciclo, ¿verdad? De PCR. Después de un ciclo de PCR, ¿cuántas hebras de adenina tenemos? Dos, ¿verdad? Todo esto es un ciclo, ¿no? Vamos a dar 1X. Entonces, miren, hemos formado dos hebras de ADN a partir de una. ¿Sí? Y en el ciclo número 2, ¿cuántas hebras de ADN han sido formadas? 4. En el tercero, 8. 16, 64, 128, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hace que se salga un cálculo matemático que es 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de copias, perdón, número de ciclos, ¿sí? Número de ciclos. Bien. Entonces, se ha logrado aislar DNA de un tejido tumoral. ¿Listo? Se realiza una PCR a partir de una copia de este DNA tumoral. ¿Cuántas copias se lograrán obtener después de 30 ciclos de amplificación? Entonces nos dice que a partir de una copia de este tejido tumoral, ¿sí? ¿Cuántas copias finales se tendrán después de 30 ciclos? ¿Sí? 2 a la 30. ¿Sí? Así. ¿Cuánto sería más o menos aquí? Si tienen el cálculo, ¿listo? Otro ejercicio es el siguiente. Se ha logrado aislar DNA bacteriano, el cual se usó en una PCR. Si se parte de 7 copias de ADN inicialmente, después de 35 ciclos, ¿cuántas copias habrá? 7 por 2. Te dice que como copias iniciales han habido 7. ¿Sí? ¿Cuántas habrán a partir de 2 a la 35? ¿Cómo sería eso? Cuando les digan que está partiendo de una copia, ¿sí? Simplemente ustedes trabajan con eso, con el 2 a la n, nada más. Pero cuando les indiquen se ha iniciado, se ha partido de un número X de copias,
Entonces, colocan 2 a la 35 en este, o 2 a la n, mejor, 2 a la n, más el número de copias. Perdón, por el número de copias. Hoy día estoy un poco. Entonces, 2 a la n por 7 sería, no 2 a la 35 en este caso. Por 7. Por 7. ¿Listo? Ya, esa es la diferencia entre que trabajo con una copia y trabajo con un número distinto. ¿Ya? No se olviden de leer eso. ¿Ya? Más no existe en un cálculo para la PC. ¿Ya? Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Este 2 a la n se cumple en la vida real o no? ¿Qué creen ustedes? O sea, ahorita en la teoría les estoy diciendo eso, ¿no? Están viendo ustedes 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora que hagan la práctica y hagan la PCR, ¿se cumplirá o no se cumplirá? ¿Ven a ver qué? Saltos, ¿cómo dan saltos? No sé cómo funciona. ¿No hay el mismo? No funciona nada. ¿Qué sucede? Ese 2 a la n es un dato teórico. En la práctica nunca se va a cumplir. ¿Ya? Entonces hay una gráfica, ¿sí? Número de ciclos versus la cantidad de productos. La cantidad de producto es la cantidad de ADN que se va a generar. ¿Listo? El dato teórico es este. ¿Listo? Es lentamente exponencial. ¿Listo? Mientras los ciclos van avanzando, ¿sí? La cantidad de productos también va creciendo. ¿Sí? Pero en la teoría, perdón, en la práctica, este dato es así. ¿Listo? Práctica. ¿Y por qué se da este dato práctico? Porque muchas veces los reactivos de la PCR se agotan. ¿Listo? Entonces, a un determinado número de ciclos, ya no hay, por ejemplo, DNA polimerasa. La DNA polimerasa es el primer reactivo que se agota. Si no hay que incorporar nucleótidos, ya no sigue creciendo la cantidad de ADN. ¿Listo? Bien. ¿Qué más juega a favor de ese dato práctico? ¿Sí? El estado de los reactivos. Si los reactivos no son adecuados o están dañados o malogrados o vencidos, también no se va a generar ese dato teórico. ¿Listo? Ok. No, porque el reactivo, como les digo, al ciclo 40 la DNA polimerasa ya se agota. Por eso que te permite hasta 40 ciclos, máximo 45. Tendrías que añadir, una vez que acaben los 40 ciclos, volverle a añadir más DNA polimerasa para que siga amplificando. Pero el hecho de que puedan parar y volver a añadir No influye. Ya en la práctica no pasa eso. Pero la teoría. En la teoría sí podría suceder, ¿no? Que se establezca la temperatura ambiente y otra se vuelva a activar, pero sí puede influir. Bien, la PCR que hemos estado hablando, la PCR que hemos estado evaluando se llama PCR punto final, ¿sí? O PCR convencional. La PCR punto final es una técnica cualitativa, ¿sí? Te dice, ¿amplificó o no amplificó? ¿Hemos encontrado la región de interés o no la encontramos? ¿Listo? Entonces, para que tú puedas conocer si es que la PCR ha logrado amplificar el gen, requieres de otra técnica que te ayude, que es la electroforesis. ¿Listo? Entonces, la PCR punto final, para poder evaluar resultados, requiere de otra técnica,
llamada electroforesis. Por eso se llama electroforesis punto final. Al final vamos a poder observar los resultados, pero con electroforesis, ¿no? Entonces se coloca el ladder o marcador de peso molecular, ¿no? Miren, acá tenemos 100 pares de bases, acá tenemos 200, acá tenemos 300, 400, ¿listo? Esa bandita que estamos observando ahí es la banda que tiene aproximadamente, ¿sí?, 280, 290 pares de bases, ¿no? Porque están por debajo de 300, ¿sí? Entonces, probablemente sea la muestra de un gen X que tiene ese tamaño de pares de bases y estamos corroborándolo con electroforesis. ¿Listo? Bien. Vamos a ver las curvas, las fases de la PCR. Voy a eliminar estas porque voy a hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces pongan allí fases de la PCR. ¿Sí? Entonces esta es una curva que representa el comportamiento de una muestra durante una fase de PCR. ¿Listo? Bien. Entonces, hay una primera fase o etapa que se llama la fase estacionaria. ¿Sí? Estacionaria. ¿Listo? Esto lo vamos a decir lineal. La fase lineal. Ya, la lineal. Fase lineal. Esa fase lineal, ¿qué nos indica? Que la cantidad de producto de PCR todavía no se está formando. ¿Sí? En ese momento, en esa fase, el DNA se está desnaturalizando. Los productos de PCR se están acomodando para poder empezar su trabajo. ¿Listo? Luego viene una segunda fase que comprende justamente desde aquí abajo hasta allí. ¿No? Y esa fase se llama fase exponencial. Segunda fase o etapa. ¿Listo? En la fase exponencial es donde se empieza a formar el producto de PCR. ¿Sí? Entonces, justamente a partir de ese momento se da la hibridación y la extensión, ¿no? Si es que los primers se encuentran en regiones de interés, pues empiezan a replicar miles de veces. Así es que por cada ciclo que va avanzando, si ustedes observan, cuando va avanzando el ciclo, va aumentando la cantidad de producto, ¿sí? Hasta que llega un momento en que el producto ya no puede seguir amplificando. Justamente este es el tercero, que se llama fase plató. ¿Sí? Plateu o plató. No sé, alguien sabe francés, de repente me puede dar una pronunciación. ¿Listo? ¿Ya? Esa sí es la fase estacionaria. Ya no es la que yo les coloqué abajo. ¿Ya? Estacionaria o plató. ¿Bien? ¿Qué significa o qué sucede en la fase estacionaria? Los productos de la PCR se agotan. Entonces la cantidad de producto, miren, es constante, no cambia. ¿Sí? Por más que los ciclos puedan seguir avanzando, la PCR ya no va a formar más productos. ¿Listo? Porque están agotando los activos. ¿Ya? Esas son las tres fases de la PCR punto final. Ojo. ¿Sí? De la PCR punto final. ¿Ok? Bien. Termino con tres ejemplos de explicación, tres ejemplos en PCR y hacemos nuestra práctica. ¿Ya? ¿Puedo borrarlo? ¿Sí?
Entonces, en medicina se decía que la reacción en cadena polimerasa es una técnica muy importante. ¿Listo? ¿Y por qué es una técnica muy importante? Porque nos ayuda en el diagnóstico. ¿Sí? Nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda en la identificación de mutaciones que se dan en diferentes tipos de cáncer. Y también lo vemos con los análisis de paternidad que les mencionaba. En este gráfico ustedes pueden observar un gel de electroforesis, ¿sí? Porque recuerden que la PCR punto final requiere de una electroforesis para poder ver los resultados, ¿sí? Y lo que estamos observando aquí es la identificación de papiloma virus humano, HPV o VIH, como quieran decir, el encargado de producir cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el marcador o ladder, ¿sí? ¿Correcto? Tenemos un control negativo, ¿sí? Un control negativo. Este es un control positivo, ¿correcto? Este es un control positivo para el subtipo 16 de papiloma humano, ¿sí? Uno de los subtipos que te provoca el cáncer de cuello uterino. Subtipo 31 también que te provoca el cáncer de cuello uterino. 33, 35, ¿correcto? ¿Ok? Y las muestras de tus pacientes, del 1 al 4. Entonces, luego de hacer la PCR, donde colocas primers que identifiquen el subtipo 16, 31, 34, 35, ¿sí? Haces la electroforesis y colocas todas las muestras, ¿no? El control negativo, miren ustedes, no tiene ninguna bandita que se haya amplificado. Obviamente porque es negativo, no vamos a encontrar ningún tipo de papiloma, ¿sí? Miren aquí el control positivo para el subtipo 16. Amplifica aquí. Y si lo comparamos con el marcador, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Vamos a tener unos 100, 200, 300, unos 310 pares de bases, ¿sí? Siendo muy exactos, qué sé yo, ¿no? Esto está por encima de la tercera bandita. ¿Listo? Bien. Subtipo 31, positivo, también. ¿Sí? Aproximadamente 500 pares de bases. ¿Sí? Ok. ¿Listo? El 33 está por aquí. ¿Sí? No sé, debe ser unos 270 pares de bases. ¿Sí? El otro está por aquí encima. Bueno, cada uno de esos tiene diferentes tamaños. ¿Sí? Porque son diferentes regiones del virus. ¿Ok? Entonces, la muestra número 1. Este es M1, aquí están los pocitos, M2, M3, M4. Resultado de la muestra número 1, por favor. Negativo, miren, no amplificaba nada y se comporta igual que el control negativo. Muestra 2, positivo para el subtipo 16. ¿Listo? La 3, negativa, y la cuarta, positivo para el subtipo 16. ¿Listo? Normalmente en el Perú los subtipos 16 y 31 son los que se encuentran con más frecuencia. ¿Listo? Una mujer puede tener el 16, 31, el 45, el 33, el 35, sí, pueden tener todos los subtipos provocando el cáncer y es más agresivo. ¿Listo? Es más agresivo cuando están todos los subtipos que te generan cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo reportar un resultado a nivel molecular. Ojo, porque estoy identificando una región genética del virus en la muestra de mi paciente. Profesor, ¿y de dónde salió la muestra de la paciente? ¿Qué dice? Una biopsia para papiloma. ¿Se podría tomar una muestra de sangre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la mejor muestra? ¿Tejido de dónde? Del cuello uterino, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Existen unos citocepillos, ¿sí?
No sé si alguien tenga un lapicero retráctil, esos que presionamos acá. ¿Sí? Entonces es un citocepillo, como un lapicero retráctil. Y ese citocepillo obviamente tiene en la parte, en uno de los laditos, tiene como un cepillito de lavarse los dientes. Obviamente que es un material muy delicado, pues, ¿no? Entonces el ginecólogo ingresa el citocepillo vía vaginal y mueve el citocepillo tomando muestra de las paredes. Lo retira y como es retráctil, presionas aquí y en un tubito se cae el citocepillo que obviamente tiene sangre, ¿no? Producto de la manipulación. Y si es que la mujer está pues en un grado ya avanzado de este cáncer, obviamente el sangrado es mucho más, más continuo, ¿no? Más fluido, entonces va a estar totalmente lleno de sangre. Cae el tubito en el tubo Eppendorf como conocemos y de allí extraemos ADN. Sí, pero el ADN supuestamente del virus, si es que lo hay, ¿no? ¿Quién detecta el virus 16, 18, 31, 35 en esa muestra? Los primers. Los primers van a ser los encargados de identificar específicamente cada tipo de papiloma. ¿Listo? Y de esa manera lo reportamos. ¿Sí? De esa manera lo reportamos. ¿Bien? Si es que es una demandación claro, es mira 30 segundos, 30 segundos. 50 segundos. 150 segundos. 150 por 20 segundos. 20 segundos. Veamos este resultado o este examen molecular. Este examen molecular está relacionado con cáncer de pulmón. ¿Listo? Se evalúa la mutación B600T. Esa mutación te permite saber si el paciente puede acceder a lo que es el tratamiento con cisplatina. ¿Listo? Con cisplatina. Ya pasó mi etapa. Terry, no me asustes así. Basta, ¿sí? Lo que te dice el resultado es que uno de sus psicólogos. O sea, de 1 a 4, sí, pero es que no tiene, sí, la gente tiene, pero no es así. Además, ¿sabes? ¿Tú crees que te va a decir? Tienes razón, apenas tienes razón. Ha replicado, pero ha replicado muy poquito, por eso está tan poca cantidad. El río es normal. Entonces, interno contra el interno. La segunda barra, abajo. Siempre. Tienes que explicar. Te voy a explicar. Por Dios. Ya mira, el mínimo de tiempo es 21 minutos. ¿Ya? Que podríamos estar esperando los ciclos de PCR. ¿Ya? Y el
Porque el máximo 80. O sea, no le digo. Es el rango de tiempo. Ya, chicos, entonces les decía, el gráfico evalúa, o este ensayo evalúa mutaciones, la mutación B600E. ¿Qué es la mutación B600E? No, pero B600E o V600E. ¿Una región? ¿Se acuerdan la primera fase? Se había mutaciones a nivel genómico. ¿Esta a nivel de qué sería? ¿Qué son? Son aminoácidos. ¿Listo? V es la ¿sí? Y la E me parece que es isoleucina. Entonces, en la posición 600, una valina ha sido reemplazada por una isoleucina. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca en las muestras de los pacientes. En este caso, el paciente con cáncer de pulmón, ya diagnosticado con cáncer, requiere recibir tratamiento. Y en vez de recibir tratamiento con quimioterapia y radioterapia, se les da un fármaco llamado platino, o cisplatino, ¿listo? Que tiene mejores resultados. Pero para poder administrar el cisplatino, se requiere que estos pacientes no tengan la mutación V600E, porque si no van a ser resistentes a ese tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Al paciente con cáncer se le piden sus biopsias pulmonares, ¿sí? Entonces las trae en un taquito de parafina, ¿sí? La biopsia, y de allí se extrae el tejido tumoral, se extrae el ADN y con primers y haciendo PCR se amplifica la mutación, se detecta la mutación y se evalúa con electroforesis. ¿Listo? Entonces, ustedes están viendo aquí, todas las muestras tienen esta bandita bien acentuada. Es una banda interna, un control interno, ¿sí? Que es un gen wild type, un gen conservado que tenemos, que se expresa normalmente. ¿Listo? La segunda banda que se encuentra por debajo es la mutación. Entonces, acá estamos viendo que este sí presenta la mutación. La 1 no presenta, 3 sí presenta, 4 sí presenta, 5 no, 6 no, y este otro también presenta la mutación. ¿Uno presentado? ¿Perdón? ¿Uno presentado? ¿Cuánto? ¿Uno presentado? No, la 1 no presenta. Y abajo en el resultado dice que sí. Y hay una bandita por ahí súper delgada. Si se fijan, Ah, sí, tiene. Acá está. En la diapositiva sí se ve la línea, ¿no? Entonces, Listo, entonces ahí está el resultado. ¿Ya? ¿Listo? Ok, entonces de esa manera identifico mutaciones con PCR, ¿sí? Mutaciones para administrar un fármaco en pacientes con cáncer. Y este último ejemplo, chicos, de PCR es los análisis de paternidad, ¿no? Entonces, para hacer un análisis de paternidad, el laboratorio tiene que ofrecerte como mínimo 13 marcadores moleculares que se puedan comparar entre el papá y el supuesto hijo, o el hijo y el supuesto papá, perdón. ¿Listo? Y como máximo tienes que evaluar entre 22 a 24 marcadores, ¿sí? Esos marcadores son específicos y son genes conservados que se transmiten siempre de generación en generación. Entonces, por ejemplo, miren el progenitor 1, ¿sí? Que es el papá, y el progenitor 2 es la mamá. Pero el progenitor 1 hay que verificar las bandas, ¿no? Miren, este es un marcador genético que tiene el hijo 1, el hijo 2, pero el hijo 3 no. ¿Sí? Otro aquí, el progenitor, el hijo 1 no tiene, el hijo 2 sí, y el hijo 3 no. ¿Sí? El otro marcador, el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3 no lo tiene, porque son diferentes. ¿Cómo le digo? Así, el cuarto, hijo 1, hijo 2 no lo tiene.
Todos son iguales, vamos. Miren este pequeñito del ladito, no tiene el hijo 1, el hijo 2. Y este último no tiene el 3. Entonces, los hijos de este progenitor serían el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque tienen mayores coincidencias entre los marcadores. Y por eso en el resultado se pone 99.9 de coincidencia genética con el padre, o no tiene coincidencia genética si es que no la hay. ¿Y hasta qué porcentaje se considera que si llega a Tiene que ser más del 95%. Más del 95% para que tú tengas toda la seguridad. Y por eso, cuando hay estos problemas de paternidad, si los laboratorios solamente te ofrecen 13 marcadores moleculares, el abogado, como ya sabe de esto, te dice: esta técnica no es tan específica ni sensible porque es mejor trabajar con 24. Yo dudo de este resultado, ¿no? Entonces, el laboratorio que hace esto tiene que hacer todo el panel completo, no puede hacer solamente 13. O sea, puedes informarlo con 13 marcadores, pero cuando hay los problemas, ¿no? Y el abogado es pues ya un zorro, como se dice, le pide panel completo. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿cuántos marcadores serán? El completo o el mínimo. Lo que había mencionado al comienzo. El mínimo son 13 marcadores. 13. ¿Sí? Y el completo es entre 22 y 24 marcadores. ¿Listo? Ok. Bueno, esas son las aplicaciones de la PCR, chicos. ¿Listo? Para que terminemos ya para que despierten un poquito, vamos a escuchar una canción. A ver, Gracias. Depende, ¿cuál es era hasta el 1995. Sí. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. No, terrible. Tampoco así. Ok. Ay, mi PCR se me Sí, hoy no sé. Por favor, grábense la letra. I feel touched. Ay, no. La voy a tomar en la tercera fase. Ese es el termociclador. Como lo dice todo. Ok. Tienes entonces la canción de la PCR. Ya No mencionaron las temperaturas. para el examen de. Poco tiempo. ¿Qué se llama? Tampoco lo saben. Oral, Ni ciclos. ya saben ustedes, ¿no? Un tipo de La canción en inglés. En inglés. ¿Puedo tener mi propio? En español. Con termociclador. Me apresa esto. Hay el viejito ese morado que no se le para nadie. Ah. Ese.
Ya me fue. Listo. Hagamos la. Listo. Este gen tiene mucho que ver con el transporte de sodio. Bien. Entonces, para que ustedes puedan leer más sobre este gen, por favor, en el PubMed, sí, ustedes, perdón, en el NSBI. En el NSBI. Van a ir a la opción OMIN, ¿se acuerdan? Donde desplazaban para ver gen glútido, ¿sí? Allí hay una opción que se llama OMIN, ¿sí? Y van a colocar el nombre del gen y les va a aparecer toda la información genética de este. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden revisar información sobre este gen. ¿Listo? Bien. Los primers, ahorita les voy a entregar las secuencias de los primers, ¿sí? Pero esos primers amplifican solamente 475 pares de bases. ¿Listo? 475 pares de bases. ¿Listo? Específicamente es el exón número 7, me parece. A ver, déjenme confirmarlo, por favor. Ese es el exón 8, no el 7. ¿Listo? Entonces, tengo todo el ADN. ¿Listo? Dentro del ADN tengo justamente una región genética. Vamos a ver esta, de aquí a aquí, que es el gen SLC5A. ¿Listo? Y este gen tiene 14 exones, pero se va a amplificar el exón 8. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, etc. ¿Listo? Entonces tenemos los 14 exones allí. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente este exón es el que se quiere amplificar y ese exón tiene un tamaño de 475 pares de bases. ¿Listo? Entonces miren, dentro de todo el genoma estoy buscando el gen SLC5A. Específicamente lo que quiero encontrar, lo que quiero amplificar con los primers forward y reverso, solamente es el exón número 8. Una región de todo el gen que tiene 14 exones. ¿Listo? ¿Ya? La idea siempre de la PCR es amplificar solamente un fragmento de lo que me interesa. ¿Listo? Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a preparar lado A de la mesa y lado B de la mesa. ¿Listo? Ya vamos a trabajar por grupitos. Vamos a trabajar con 3 tubos cada lado. ¿Listo? Va a haber un control negativo y la muestra por duplicado. ¿Listo? Cada lado de la mesa va a preparar esos 3 tubitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a colocar allí? Vamos a colocar un reactivo que se llama Super Mix o Master Mix. ¿Listo? Super o Master Mix. ¿Listo? Les voy a indicar qué contiene. Van a colocar primer forward, primer reverso, van a colocar DNA y agua molecular. Para un volumen final de 30 microlitros. ¿Listo? Entonces, el Supermix o Master Mix es un reactivo que contiene todos los componentes de la PCR, obviamente excepto el DNA y los primers. ¿Sí? Entonces, ¿qué contiene? Contiene DNA polimerasa o TAC polimerasa, los dinucleótidos trifosfatados, los cofactores, ¿listo? Y el buffer. ¿Sí? Todo eso contiene ya el Supermix, está listo para usar. ¿Cuánto van a usar? 15 microlitros.
y lo van a colocar a cada tubito con los 3 tubitos. Eh, Primer forward van a colocarlo, o van a colocar un microlitro a cada uno. Bufers y los corruptores. Primer reverso, un microlitro a cada uno. ¿Listo? DNA. El control negativo no tiene DNA. ¿Sí? Es un control que nos va a permitir evaluar contaminación. ¿Ya? A las muestras le vamos a colocar 3 microlitros del DNA que les voy a dar. Y todo lo demás que falta es de agua molecular hasta que lleguemos a un volumen de 30. Ya tengo 17, así es que 13 microlitros, 10 microlitros y 10 microlitros. La mesa A y la mesa B van a preparar esos 3 tubitos. ¿Listo? En total, entonces, el grupo 12 deberá tener 6 tubitos. ¿Listo? ¿Ya? El primer forward y el reverso amplifican la región del exón 8. ¿Listo? ¿Ya? Bien, preparan eso, lo dejamos en el termociclador dura hora y media. ¿Ya? Así es que lo vamos a dejar allí y la siguiente clase ustedes vienen, hacen la electroforesis y continuamos con la práctica que corresponde a la semana. Claro. ¿Listo? ¿Ya? Porque Claro. 2 horas para molecular no se puede. ¿Listo? ¿Perdón? Ya, entonces chicos, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Por favor, con guantes tienen que preparar porque si no van a contaminar o degradar el DNA o si Doctor, ¿cómo es el supermix? ADN, polimerasa, cofactores, buffer. con factores, buffers y dinucleótidos trifosfatados, DNTs. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre? Trifosfatados. No dice. ¿Alguien tiene guantecillos? Un guante que se le haga prestar. Yo sé que sí. Hay una técnica que se llama PCR. Más bien, que digamos, Claro.